Este programa es una realización de la Administración Municipal del Retiro para exaltar nuestra historia y que se entrega a los guarceños como regalo para el Bicentenario, donde se exaltan momentos y personajes importantes que han aportado a la construcción histórica del municipio. El Retiro Bicentenario. Seguimos adelante con estos documentales que ustedes han podido apreciar durante todo este tiempo. Han sido 30 documentales donde estamos narrando parte de la historia de nuestra población. Hoy vamos a apreciar unos videos del año 1968 y hemos invitado a don Luis Fernando Botero, que es hijo de esta población, que fue alcalde y ha participado activamente de el proceso de desarrollo del municipio del Retiro. Don Luis Fernando, para Memorias del Retiro, me da mucho gusto tenerlo acá y que las nuevas generaciones se den cuenta de que usted fue uno de los alcaldes y, como se lo he dicho a usted, se lo voy a decir aquí públicamente, es la persona que políticamente yo más admiro de acá del municipio del Retiro. Muchas gracias, Jair, por tus elogiosas palabras, y también te felicito por este magnífico programa y todos los programas que has hecho, que vos siempre has tratado de recuperar esta memoria del Retiro, que es muy importante. Muchas gracias por todo, estamos a la orden para lo que consideres que podamos servir y aportar. Gracias, don Luis Fernando. Vamos a empezar a apreciar acá unos videos cortesía de don Eduardo Sánchez del año 1968. Pues don Eduardo Sánchez ha sido un gran amigo suyo. ¿Por qué no empezamos a hablar un poco sobre don Eduardo? Eduardo Sánchez fue una persona muy trabajadora por el Retiro, fue concejal en el Retiro en varios periodos por el Partido Liberal, fue mi amigo, mi compañero, es mi compañero, mi amigo, todavía vive, está bien, y era una persona que tiene una colección riquísima de videos y de cuestiones del Retiro que ojalá ahora para este Bicentenario se logren recuperar mucho, porque creo que es una historia magnífica del Retiro, por ahí de los años 62, por lo menos hasta el 74, 75, que es una época que tal vez ha estado un poquito olvidada en el Retiro. Eduardo tiene todos esos videos y creo que sería muy bueno recuperar y que el Retiro los conociera. Precisamente eso es lo que vamos a apreciar acá en este programa. Don Eduardo Sánchez, yo creo que de los primeros que tuvo cámara de videos acá en la población, y acá se ven un poco borrosos porque de todas maneras ya hemos hecho mucho trabajo con ellos. Él enfoca acá, estuvo en esas famosas corridas que se hacían en el barrio El Plan. ¿Por qué no nos habla un poco de eso? Porque ahí lo podemos apreciar a usted con doña Lucero y con Daniel, su hijo mayor, en una de las corridas. Sí, esa Plaza de Toros surgió de iniciativa de don Luis Carlos Robledo, de Pedro Pablo Villa, que también fue una persona muy importante aquí en el Retiro como concejal, y del doctor Mario Montoya Toro, y don Luis Urrea. Don Luis Urrea prestó el lote donde se construyó allá en el barrio, donde es hoy el barrio El Plan. Hicimos una sociedad que éramos 20 socios de la Plaza de Toros. Recuerdo que estaba don John Velázquez, J. Ignacio Botero, Eduardo Sánchez, Gabriel Sánchez el hermano, el doctor Mario Montoya, en fin, no recuerdo muchos más, pero éramos 20 los socios. También se hizo en la parte de arriba un club que se llamó Club Linares. A esa plaza la denominamos Club Linares por recordar la muerte de Manolete en la plaza de Linares en España. Fueron muchas las corridas que allá se celebraron y muy importantes, y coincidieron con un tiempo en que los toreros, no sé por qué, vetaron la Plaza de Toros de la Macarena. Entonces,
había mucha afición por los toros y entonces se venía toda la gente y esa sí fue una verdadera época de turismo en el Retiro. Era impresionante el gentío que venía a las corridas aquí. Casi se hacían corridas de toro cada 15 días. Eso fue muy bonito, fue una cosa. Nosotros como socios, al principio entramos como empresarios, pero eso es muy difícil, entonces ya nosotros entramos como... Ya nosotros nos daban cierta plata para arreglar, porque como era de orillos, eso se dañaban mucho los orillos y todo, para arreglarla después de cada corrida, y a cada socio nos daban dos pases, eso era el beneficio que tenían, nos daban 2 pases gratis, que ahí pues es que nosotros empezamos con las señoras y demás, y fue época de corridas muy buenas. Uno de los también que más trabajó y ya no es la de aquí del Retiro, pero fue un célebre Manolo, muy conocido. Él era el que hacía con sus cosas y todo, también hizo papel aquí de Cristo, hacía papeles de la Pasión y demás. Y ese era el que construía la plaza, era el que conseguía los toreros, en fin, fue una época muy buena del Retiro, lo mismo que con el club, que quedaba arribita de la plaza, entonces allá eran los remates de corrida, pero era mucho el turismo que se atraía para el Retiro en ese entonces. Sí, ahí podemos apreciar que casi pues la mayoría de los socios que cuenta don Luis Fernando, ahí los apreciamos en la Plaza de Toros de Manolo, que Manolo era el empresario, o sea que esa sociedad le pagaba a Manolo para que él se encargara de traer toros y toreros. Sí, al principio, pero ya luego nosotros le alquilábamos a no recuerdo, Evelio Mesa, unos de Medellín, pero Manolo siempre quedaba como administrador, como te decía, porque es muy difícil, es que organizar un espectáculo de toros era muy difícil. Una vez se trajeron por ahí unos toros de CRT y fue don Abel Ramírez con Jaime García en un carro, a don Abel por allá lo cogió un toro, en fin, ese era un problema muy grande, entonces ya nosotros se lo alquilábamos a gente de Medellín que sabían, por eso, con el arreglo de la plaza, de los daños que quedaban y con que nos dieran a los 20 socios de a 2 pases. De a 2 pases, y ahí los podemos apreciar en la Plaza de Toros, que también se llamaba la Plaza de Toros Linares. Y el Club Linares, que se ve más en la parte de arriba, en el barrio El Plan. En los intermedios, o cómo se llama eso, ahí podemos apreciar don Abel Ramírez, el famoso buey, que usted también pues le reconocía a él políticamente, que fue una de las personas que más le aportó al municipio del Retiro. Él está ahí haciendo las veces de toro y lo están toreando. Sí, él, antes de las corridas o después, ya se hacían una recocha muy buena. También había el famoso embolado, y sí, allá con don Abel era una persona muy social, se tomó unos aguardientes y era una persona muy agradable, pasábamos muy bueno con él y fue un gran trabajador, como te decía yo, Jair, ahora, un gran trabajador por el Retiro y fue concejal, era también socio de la Plaza de Toros, era socio del club, en fin, fue un tiempo muy bonito. Luis Carlos Robledo, a quien fue un gran alcalde, tal vez de los mejores alcaldes que ha habido en el Retiro, también era de esa camada, y pasábamos muy bueno y se hacía mucho por el bien y por el progreso del Retiro. Allá iba la banda de música de aquí del Retiro, que la dirigía el maestro Luciano. A él no le gustaban mucho los toros, pero él de todas maneras renegaba y todo, pero iba allá y tocaba. De allá se hizo un famoso pasodoble que no sé si la banda lo ha vuelto a tocar o no, que era la letra de don Luis Carlos Robledo, Plaza de Toros, y la música del maestro Luciano, Plaza de Toros Linares, oh qué tarde se ven en tus ruedos, en fin, ¿no? Era muy bonito. Creo que en la revista Distrito, está la letra, y no sé la banda, si la música qué, pero yo no lo volví a oír, pero fue muy de fama ese pasodoble que le compusieron a la Plaza de Toros del Retiro. Y ahí estamos apreciando precisamente en las imágenes la banda de esa época, donde está Florentino, don José García, el joven tal vez también, en fin, hay muchos, siempre Gabriel Bedoya, estos Gutiérrez, Jesús Gutiérrez, Manuel Castañeda, Manuel Salazar, en fin, una cantidad de músicos que ya casi la mayoría
nos han dejado, pero que siempre los llevamos todo en el recuerdo, porque esa era una banda muy rica, muy buena. Ave María, oír esa banda de música, eso era para fiestas, eso era muy bueno. Don Arturo Gutiérrez, don Tulio Gutiérrez. Tulio. No, José García, que era José García, por eso José García, claro, fue los primeros que vendé. Sí. José García, Tulio, Arturo, Lino Giraldo. En fin, no, pues es que mucho músico. Yo creo que cuando ya Horacio todavía no, eso estaba muy pequeño todavía cuando eso. El papá de Horacio, la Toronja, Alberto Castañeda, tal vez hasta Juancho Tajada. En fin, era una banda muy buena, unos grandes amigos todos, vivíamos muy bueno. ¿Y usted qué hacía en esa época, don Luis Fernando? Yo era tesorero, yo fui tesorero aquí en el Retiro desde el año 60 hasta el 68. En el 69 ya renunció don Luis Carlos Robledo y entonces yo estuve como un año y piquito aquí en el Retiro de tesorero, ya luego me fui a trabajar a Medellín, de alcalde, ya luego me fui a trabajar a Medellín. Bueno, ¿y de alcalde fue en qué época? Para que le recordemos a todos los televidentes de Memorias del Retiro. Por eso, yo fui alcalde en el año 69. Me tocó hacer varias obras, ya el liceo estaba terminado, estábamos haciendo las negociaciones con los Peláez también para comprarles donde hoy está construida la escuela y la cancha de fútbol. Eso también era de los Peláez, también se les compró, que se hizo una fundación con el doctor Álvaro Villegas, que también era un gran luchador por el Retiro y ha sido todavía, y se logró hacer una de amigos del Retiro. Él hacía unas fiestas en el IDEA en Medellín, era gerente de IDEA, y con Ignacio Botero y demás, juntaban a todos, en ese tiempo se llamaba la Colonia Guarceña, juntaban la Colonia Guarceña y se logró comenzar para construir también la escuela, que en este momento ya tomaron, ya hay la otra concentración, la escuela Francisco Antonio Uribe, que era aquí donde está la Casa Campesina, y luego de paso para a mí me tocó la iniciación de eso y varias obritas que se hacían, hablando que el presupuesto del Retiro era muy bajito. En ese tiempo el presupuesto del Retiro era por ahí 200, en el tiempo mío era por ahí 200, 220, 250 mil pesos. Ese era el presupuesto del Retiro. ¿Y ese proyecto, recuerda qué costo tuvo? No recuerdo bien, en este momento pero no sí recuerdo, pero sí superaba el presupuesto, y lo mismo que el del liceo que explicaba yo que Ignacio Botero logró ese empréstito, un empréstito de 500 mil pesos para construir, porque las empresas públicas habían regalado la casa aquí de donde está la Casa de la Cultura y el lote de atrás. Entonces, para construir ese liceo, que se hizo un préstamo por 500 mil pesos, en ese tiempo también eran 180 mil pesos, entonces era prácticamente 3 o 4 veces el municipio. Era muy difícil, pero gracias a la labor de Ignacio Botero, que era Contralor General del departamento y representante a la Cámara, en fin, persona muy importante, se logró que se hicieran esos empréstitos y algunos auxilios parlamentarios. Se hizo el liceo bastante grande, se criticaba mucho que eso tan grande para qué, pero sin embargo vea que ese liceo duró por ahí desde el 69 hasta ahora todavía, y ya está quedando pequeño, estrecho, ya hay que hacer cosas más grandes. Por eso hay que pensar siempre en grande, no podemos quedarnos en que las cosas solo pensemos en grande. Hay que pensar en grande. Y qué bueno que usted nos cuente quién era Ignacio Botero Vallejo, que muchos de pronto no le reconocen a él la gran labor que hizo en el municipio de Retiro, y sobre todo que fue el gestor para que se comprara ese lote que era de propiedad de los Peláez, donde pues hasta este momento funciona el IDEN Ignacio Botero Vallejo. Cuénteme, don Luis Fernando, cuando usted era alcalde, ¿quiénes eran los concejales? Cuando yo fui alcalde teníamos aquí un consejo muy de lujo, era, por ejemplo, por el lado, era cuando eso era el Frente Nacional, que eran 4 y 4, y los 4 suplentes, no era el consejo, eran consejos en que no recibían ningún emolumento ni nada, era cívico lo que hacían. Era, por ejemplo, por el lado liberal, era J. Ignacio Botero, que era Contralor Departamental, y en ese tiempo no había esa incompatibilidad, podía perfectamente. Estaba
don Abel Ramírez, que como decía, una de las personas más importantes y trabajadoras por este municipio, Eduardo Sánchez, doña Gabriela Velázquez de Bravo, que todavía vive, la señora Pascual la Bravo. señora de Pascual Bravo, la mamá Toño. Esos cuatro recuerdo. Por el lado liberal también estuvo don Hernán Román, hermano de Olga Román. Bueno, por el lado conservador era el doctor Mario Montoya Toro, el doctor Álvaro Villegas Moreno, que era gerente del IDEA, el doctor Álvaro Restrepo Jaramillo y Pedro Pablo Villa, otra vez don Guillermo, Pedro Pablo Villa, don Guillermo Cadavid era suplente. En fin, esos eran más o menos el consejo en ese tiempo, era gente toda muy trabajadora. Y cuando eso fue que Ignacio Botero, desde antecitos, era alcalde todavía Luis Carlos Robledo, comenzó la lucha con las empresas públicas para que las empresas públicas regalaran un lote para construir el liceo, que el liceo funcionaba en casas alquiladas del municipio, pero casas de estas estrechas y demás. Entonces, Ignacio se consiguió, como era concejal de Medellín, y en compañía también de la señorita Nelly Montoya, que fue diputada a la Asamblea, que después fue alcaldesa aquí en El Retiro, consiguieron que las empresas públicas en retrimento, por lo que quitaban de los lotes de la represa, dieran ese lote, y iban a dar el lote, esa manga que era todo al frente de la capilla, donde hay carpintería y todo, que eso era una manga muy bonita, para construir el liceo, pero estudiaron y parecía que eso en los primeros planes de la represa iba a quedar inundado. Entonces ya siempre, como ya el negocio estaba con los Peláez, se les compró la casa de don Ricardo Peláez, que los hijos son Diego Peláez, Juan David Peláez y demás. Diego ya murió, Juan David creo que está vivo. En la casa donde funciona hoy la Casa de la Cultura, Roberto Escobar Izaza. Y esa casa tenía todo ese lote atrás, entonces se compró ese. Ignacio hizo todas las gestiones necesarias para que el liceo se construyera el liceo, que lo construyó la Cooperativa de Municipalidades de Antioquia. Ignacio Botero también trabajó mucho por la departamentalización del liceo, porque el liceo era municipal, que lo había fundado por medio de un acuerdo que presentó don Antonio Echeverri, que lo aprobaron todos los otros concejales, como recuerdo don Pepe Botero, don Bernardo Botero Jaramillo, tío de J. Ignacio, don Antonio, en fin, era una señora, doña Pepa Duque de Ángel, en fin, esos eran los concejales que les tocó el liceo. Pero entonces el liceo era departamental, era municipal, entonces ya el municipio, como iba creciendo, ya tenía que nombrar. El municipio con un presupuesto tan escaso no podía, entonces ya fue cuando lo departamentalizaron, pero la propiedad siguió siendo El Retiro. Entonces el departamento pagaba el magisterio y todas estas cosas, pero tenía el colegio, pero las construcciones y todo eso sí eran de cuenta del municipio, que todavía es un local del municipio. Bueno, me entretengo yo aquí hablando con don Luis Fernando, tiene mucha propiedad y mucha autoridad para hablar del municipio del Retiro. Fue, pues, yo creo que de los hijos del Retiro, el primer alcalde que tuvo esta población, hijo del Retiro, ¿o no? No, pues del siglo, por ahí de la mitad del siglo pasado para acá sí fui el primero, porque, por ejemplo, yo tengo que mi bisabuelo, por parte de mamá, don Jesús Mejía, fue alcalde del Retiro, y mi abuelo, por parte de papá, fue alcalde del Retiro, Luis Botero, que murió ejerciendo sus funciones. Mi papá, cuando eso figuraba, había una figura que llamaba alcalde suplente, y mi papá, como él tenía su negocio y todo, pues él varias veces le ofrecieron la alcaldía, pero nunca, él no dejaba sus negocios. Entonces sí, en varias ocasiones fue alcalde suplente en El Retiro y le tocó ejercer. Ya en este año, ya en el siglo por ahí, yo creo que el último alcalde, cuando era el Partido Liberal, cuando ya comenzó, era un señor don Alejandro Arias, tío de don Alberto Arias, o primo o hermano de don Alberto Arias, el papá de Tocayo de estos Arias. Y luego estuvo
El otro ya cuando comenzó la hegemonía conservadora en el año 46, don Abel Vallejo. Hasta ahí recuerdo yo de alcaldes del Retiro, ya luego todos venían de otras partes, también eso, hasta que ya cuando don Luis Carlos Robledo, que fue 2 veces alcalde aquí, porque don Luis Carlos Robledo vino en el año 58 y estuvo como hasta el 63. En el 63 tuvo unos problemas con el Consejo y salió, y luego volvió en el año 65 o 66 y estuvo hasta el 68. Entonces sí, el primer alcalde ya en la segunda mitad del siglo, sí fui yo el primer alcalde. Yo también estaba relativamente muy joven, tenía 29 años. Y creo que hice una buena labor, pues que todavía siempre le recuerdan a uno cositas por ahí, y yo tenía muy buena, porque había sido 8 años tesorero de Reta, cuando eso era muy poquito lo empleado aquí. En la alcaldía, por ejemplo, la tesorería la manejábamos 2, con doña Sofía Roldán, después con la señorita Ofelia Vallejo. En la personería me tocó con don Abelardo Ochoa, Miguel Escobar, después don Hernando Colonia, en fin, y en la alcaldía éramos por ahí 7 o 8 empleados. Y los obreros del municipio. ¿Alfonso Castañeda también trabajó con usted? Alfonso no, Alfonso trabajó después, yo creo que Alfonso, no, después de mí, a mí me reemplazó Víctor Castañeda. Y después de Víctor Castañeda fue Alfonso un tiempo, porque Alfonso había trabajado en la telegrafía quedaba enseguida, él trabajó ahí, y luego Alfonso fue unos días, un tiempo tesorero, luego ya se fue para la Contraloría Departamental. En esa época, don Luis Fernando, lo que yo medio me acuerdo, había un oficial de obras o un jefe de obras. ¿Quién era el jefe de obras? Sí, el jefe de obras que era el que prácticamente, vea, las cosas, sí, es decir, sí, el que, por ejemplo, las cosas eran tan distintas que el alcalde prácticamente era un policía, porque al alcalde le tocaban levantamientos, le tocaba desahucio, todas las cosas. El personero manejaba mucho, era el que nombraba el que nombraba los trabajadores y demás. Y el tesorero casi entendía también con todas las cosas de las escuelas, de que una escuela dañada, en fin, aparte de la tesorería, era porque no habían más empleados, no habían secretario, el secretario del alcalde, no más. No habían pues secretario de planeación, secretario de esto, lo otro, no. El jefe de obras, que fue un gran trabajador del Retiro, que lo recordamos mucho, fue Pipe Bravo, don Felipe Bravo, que también era músico, él también era de la banda, ahora creo que no lo aumentamos, sí. Él también era de la banda. Don Felipe Bravo era un maestro de obra, él le tocó la pavimentación de todas estas calles, él se entendía como el acueducto era municipal, él se entendía el arreglo del acueducto, de todo, con el ayudante, uno de los ayudantes era Jesús Hernando Ramírez, el hijo Torombollo, el hijo de Abelito. En fin. Uno palanqueó para que entrara Jesús Hernando ahí, Abelito. Y una vez un alcalde lo iba a echar. Y entonces vino, pero vea papá, ¿cómo que vas a echar vos a mi hijo? Dejate ver vas vos primero de aquí. No lo dejo echar. Y Abelito, yo le digo a Hernando, vos trabajaste, vos devengaste, más de 30 años en el municipio, pero no trabajaste. Él no trabajó un día, se mantenía con una llave para arriba y para abajo. Muy querido, mi gran amigo. Bueno, eso sí, los trabajadores también había un policía escolar que lo pagaba el municipio, que era Manuelito Gutiérrez, el papá de Olga, de la hija de Olga, de ella. Él se encargaba de ir a las casas a ver quién no había ido a la escuela, y uno le tenía miedo. A mí me tocó, en fin, éramos pocos los empleados del municipio. Rubén Chica, que era guardián de la cárcel, Pascual Bravo también, que la cárcel funcionaba aquí donde está, aquí en el Palacio Municipal, en el patio abajo. ¿Y quién eran los policías? No, a mí cuando ya estos policías, ya sí era Policía Nacional. Yo sí recuerdo que primero los policías en los años, por ahí hasta el 53, que fue la Policía Nacional, eran gente de aquí, era por ejemplo, yo recuerdo Rubén Chica, Pascual Bravo, Ángel Castañeda que llamaban el Rolo, Pachito Castaño, que vivía por ahí abajo,
Jaime Castañeda también fue policía. Ernesto Ramírez. Sí, esos eran la policía cuando era policía municipal. Ya luego la policía ya la nacionalizaron. Creo que fue en el gobierno de Rojas Pinilla. Ya era policía ya eran policías, ya venían nuestros policías. Ahí hemos podido apreciar pues poco a poco las imágenes de don Eduardo Sánchez, donde pues más o menos es de la época 1967-68, en la época que don Luis Fernando fue alcalde de la población, pero que él siempre ha estado acá dirigiendo el municipio. Su hijo Germán Andrés también fue alcalde por elección popular, y don Luis Fernando pues vive acá en el parque principal. Él está acá pendiente de todo lo que ocurre en el municipio. Usted de primera mano es el que ve qué es lo que pasa en el retiro. Ahí nos damos cuenta de todo. Sigamos hablando de esa época, don Antonio Echeverri. Hábleme un poquito de don Antonio Echeverri, que ahí medio lo podemos apreciar. Don Eladio Botero, también podemos apreciar ahí a don Pacho Vélez. Hombre, vea, don Antonio Echeverri fue un personaje muy importante aquí en el Retiro. Fue concejal mucho tiempo, como te decía ahora, fue el promotor del liceo que en ese tiempo llamaba Pío XII. Después fue personero municipal. Don Eladio Botero, yo ahora también fue de los concejales que le tocó la creación del liceo, que menté a Pepe Botero y a otros. Don Eladio Botero también era concejal. Fue el de el primer dueño del transporte, que el transporte aquí creo que lo fundaron don Eladio Botero, un señor Toño Román, que un hijo venía a cantar cuando vos tenías el programa, Gonzalo. Aníbal Jurado, Pajarito lo llamábamos, hermano de Doloritas, la mamá de Misael. Y don José Dolores. Don José Dolores también, esos eran los 4 dueños del primer transporte que hubo aquí en el Retiro. Ya luego ellos ya fueron vendiendo eso y ya llegaron los García, llegó don Juan Echeverri, en fin, otros, pero estos fueron los primeros fundadores. Esta es la familia Botero Mejía, esos son sus ancestros, Botero Mejía, sus hijos Botero Fernández, que le han aportado mucho al municipio del Retiro. Y este video ahí queda como testimonio de esa gran labor que ellos han hecho por esta población. Memorias de El Retiro. Administración Municipal de El Retiro, moderno, cívico y pujante.